¿Qué hace un politólogo que de pronto no es necesariamente lo que hace un abogado? Un politólogo tiene una mirada a nivel mundial, puede hacer análisis tanto aquí en Colombia como en España, como en Estados Unidos. Ciencia política no se trata de solo ser político, sino que también uno puede estar en el lado del marketing, en la asesoría, también el sector público y privado. El abogado está muy limitado a la norma del país en donde se enseñó o aprendió. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Así me decidí. En el día de hoy vamos a estar hablando con nuestros invitados sobre cómo fue esa decisión para estudiar ciencia política y gobierno. Quiero presentarlos, me acompaña Laura Pérez, ella es politóloga y abogada con énfasis en gobierno y políticas públicas. Actualmente es asesora de la Secretaría de Interior y de Gobierno en la Gobernación del Atlántico. También me acompaña Malcolm Romero, él ha sido miembro de grupos estudiantiles como Cosmopolita, IDEPI y Juventudes Críticas. Y nos acompaña también Caterine Lugo, ella es psicóloga del Centro de Acompañamiento Estudiantil. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Excelente. Todo súper. Bueno, yo quisiera que iniciáramos hablando un poco sobre ese momento previo a tomar la decisión de estudiar ciencia política, que recuerden un poco cómo eran ustedes en su época estudiantil, cuando estaban en el colegio, un poco para guiar esas mentes de quienes están escuchando, que seguramente son estudiantes de colegio, sus padres. ¿Cuáles eran esas características que tenían ustedes que los caracterizaban en el colegio? Bueno, recordándome el tiempo SUPA, en mi época de colegio, yo me interesé mucho en la política en noveno grado Ujú, por el tema de las elecciones presidenciales. ok. Y siempre me gustaba el tema de investigar más, como que qué sucede en la política, qué son los partidos políticos. Y también me gustaba mucho estar siempre involucrado a movimientos estudiantiles como los personeros, los famosos personeros. Ok, Yo nunca me lancé, pero sí asesoraba. ok. Entonces me gusta mucho asesorar, Estabas hablar. en las campañas. Estaba en las campañas desde el comienzo. Entonces me gusta mucho asesorar a mis amigos que eran candidatos, utilicé este eslogan, este lema, y también leer mucho me ayudó. Entonces cuando estaba en 11 grado, mi papá me dijo, yo lo que te veo a ti, y claramente esa política era una carrera muy nueva, me dijo, si es lo que te gusta y te veo como un politólogo, da para adelante porque siempre te ha interesado eso. Ok. Laura, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo eras tú en el colegio? Bueno, yo en el colegio era como esa ovejita verde, bastante luchadora por los derechos de mis compañeras, pero es un colegio femenino, siempre era como bastante irreverente. Pero yo no sabía que existía una carrera que se llamaba ciencia política. Ok. Es decir, fue un caso muy particular porque yo tenía unos intereses. Entonces siempre que ven en una persona o una chica que es como bastante guerrerita, que le gusta como la lucha por los derechos, como la lucha por aquellos que no tienen voz o no tienen cómo defenderse, entonces pues, lo tuyo es el derecho, ser abogada. Pero no me veía tan reflejada en el derecho, entonces gracias a una profesora en ese entonces que me ayudó como a sumar mis intereses, me gustaba mucho leer, me gustaba la historia, me Exacto. gustaba, em, sí, los temas políticos sin duda alguna, los derechos humanos, es decir, como fue un conjunto de muchas cosas que esa profesora, que yo la recuerdo siempre, me dijo, mira, pero lo tuyo también, lo tuyo podría ser la ciencia política. No tenía ni idea. En ese entonces la carrera estaba muy nueva, solamente la había en la norte. Entonces me decidí, me pareció, vi el pensum, fue lo primero, revisé el pensum de la norte, me pareció muy interesante, muy chévere, pues todo lo que se veía y me lancé. Eh, pero sí, definitivamente fue un acompañamiento de mis profesores y pues también de mis papás, porque mi familia no estaba muy segura esa carrera, eso qué es, eso para qué Justamente, sirve. justamente eso quería preguntarles, ¿cómo fue ese momento de decirles a sus papás que ya los conocían, que sabían las aptitudes que ustedes tenían, los talentos, y decirles, bueno, yo creo que esto es lo que voy a estudiar? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, mi momento más crucial fue con mi mamá, porque yo estaba, o sea, sí me gustaba la ciencia política y siempre cuando vi la Norte, por su sello, por su peso, como yo mi compañera, me interesó mucho, pero también no tiene otra alternativa.
Entonces tenía derecho e historia. Y entonces mi amigo, si quieres te traigo a un compañero mío que estudió ciencia política en la Universidad del Norte. Y hablé con él media hora y él me dijo, esto es lo tuyo, estudia esto. Y se lo enseñé a mi papá, y mi papá me dijo, si es lo que te gusta y lo que te apasiona, te apoyamos en eso. Ok. Sí, bueno, mis papás era algo como dividido. Mi papá, él definitivamente fue mi primer apoyo, el primero que me dijo, ve para adelante. Lo importante es que a ti te guste un arte, que te apasiones, más que la carrera o el título que vas a obtener, es que te guste, que ya tú te veas en 10 años y digas, carajo, esto de verdad que amor o que gusto siento por lo que estoy haciendo. Mi mamá no estaba muy segura porque la carrera era muy nueva, politólogos, muy extraño, un politólogo graduado. Entonces no estaba muy segura de si eso era lo que yo debía estudiar y eso sí vas a tener en qué trabajar, no te vas a morir de hambre. Hoy digo, no me estoy muriendo de hambre, al contrario, no ya basta con el trabajo, pero sí fue una decisión un tanto compleja que hoy pues no me arrepiento para nada de haberla tomado. Estoy muy contenta con hasta dónde he llegado y hasta dónde me ha traído aquí mi carrera, definitivamente. Eh, pero sí, fue una decisión un tanto compleja. Mis familiares tampoco querían mucho, pero definitivamente todos están hoy muy felices por mí y pues por lo que he alcanzado. Qué bien, ya hablaremos un poco más adelante de cómo ha sido entrar en la vida laboral. Catherine, cuéntanos qué opinas de lo que vamos escuchando hasta ahora. Sí, bueno, aquí podemos ver la importancia de conocer o estar enterado de lo que es la carrera, de estudiar el pensum, de saber qué voy a ver en la carrera y si eso está alineado con mis habilidades y mis gustos, porque claramente no solamente es lo que van a decir los demás o mis papás, lo que quieren mis papás para mí, sino yo qué papel voy a desempeñar tanto en mi carrera como en mi futuro profesional. Entonces aquí vemos la importancia de estar atentos a escuchar cuáles son nuestros intereses, escuchar cuáles son esas habilidades que tengo y si mis capacidades y mis hábitos, bueno, los hábitos se pueden construir más adelante, pero si esas habilidades van alineadas con eso que yo quiero hacer o con eso que está proyectando mi carrera que puedo desempeñarme. Entonces es súper importante que ustedes hayan escuchado esa voz interna y defendido pues su decisión de estudiar ciencias políticas. Y justamente yo quería preguntarles también, ahorita Laura nos lo decía como que mejor estudia Derecho. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para aclararles a quienes nos están escuchando. ¿O qué hace un politólogo que de pronto no es necesariamente lo que hace un abogado? No, un politólogo es casi una mezcla de todo un poco. Un politólogo sabe muchísimo. Es decir, el politólogo tiene un campo de análisis, un campo de conocimiento mucho más general, más amplio. El abogado tiene un campo de conocimiento un poco más limitado a lo que es la ley, a lo que pues pues toda la pirámide de Kelsen. Es decir, el conocimiento es un poco más específico para lo que es el derecho, la ley como tal. El politólogo es global, diría yo. Un politólogo tiene una mirada a nivel mundial, puede hacer análisis tanto aquí en Colombia como en España, como en Estados Unidos, en cualquier país pues que pueda, pues ya tiene como esa cajita de herramientas que adquirió y puede emitir un análisis crítico de lo que puede estar ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela. Exacto. Entonces, el abogado está muy limitado a la norma del país en donde se enseñó o aprendió. Es decir, hay un tema pues de derecho internacional y eso que también, pero igual es, digamos, no es el general, en cambio que el politólogo tiene una mirada mucho más amplia, que eso sin duda alguna es un plus muy bueno, un plus buenísimo, pues para el campo laboral, para uno que se puede abrir a muchas más cosas. Por ejemplo, ¿dónde trabaja un politólogo? En muchas partes. Un politólogo puede trabajar en una universidad, con un partido político, con algún político, un senador, un concejal. Puede trabajar, pues como es mi caso, de asesora en una entidad territorial, es decir, en una gobernación, en una alcaldía, en muchas partes, en una organización no gubernamental, en una fundación, en una empresa también puede asesorar pues toda la parte
de, de imagen de una empresa, es decir, de tanto sector público, privado, academia, organizaciones civiles, es decir, el campo es muy amplio. Y es saber también encontrar uno su propio estilo, es decir, qué te identifica a ti, qué tienes como para dar como politólogo, porque tú. Entonces también es como hallarse ahí lo que uno puede entregarle a estas organizaciones y hacerse notar, porque muchas veces lo que uno se encuentra o el reto mayor es listo, pero ¿tú qué haces? Siempre me pasa que tengo que explicar por qué la carrera es relevante. Eso es un poquito como un reto que uno se encuentra, pero rápidamente uno demuestra lo que tiene y bueno, así uno también como llama el trabajo. Claro, claro que sí. Bueno, y quería saber, después de dar este paso, ya entran a la Universidad del Norte, ¿cómo fue ese encuentro con la universidad? Cuéntame un poco la experiencia que tú estás viviendo y pues Laura ya vivió. Bueno, desde que este primer semestre siempre hay una incertidumbre, como que esto sí me va a gustar, mis compañeros, los profesores que uno lo ve son muy tesos, pero la Norte, como yo le he dicho, su sello te ayuda como que a seguir adelante hacia los retos que se te presenten. Claramente uno tiene experiencias buenas, experiencias malas, pero son esas experiencias que lo nutren a uno. Entonces estar con los profesores, preguntándoles, ser disciplinado con las lecturas y también ver que si esa política, porque cuando uno dice, no, esto es ciencia política, va a ser político. Siempre eso me lo dicen. Pero no, ciencia política no se trata de solo ser político, sino que también uno puede estar en el lado del marketing, en la asesoría, también el sector público y privado. Entonces, como que cuando tú lo encuentras en la universidad, mientras que tú creces con los semestres y los profesores que te asesoran, porque profesores que te asesoran, involucrarte a semilleros, como el CEDU, por ejemplo, eso te ayuda mucho como estudiante, como que la universidad y en la carrera específicamente no te da solo una línea de base, sino que te ayuda a dar más ramas en esa política en la cual tú estás interesado. Claro, tú has participado en muchos grupos Sí, estudiantiles. por eso es que lo digo, porque eso me ayuda mucho a entender cómo soy como persona. Entonces la universidad te ayuda a conocerte a ti, en lo que te gusta, para explotar tus habilidades. Y eso es lo muy bonito que tiene la carrera, porque te ayuda mucho en eso. Okay. No, mi experiencia en la Norte fue maravillosa. La verdad es que fue demasiado enriquecedora cuando entré, no sé cómo será ahora, pero el 80% eran chicos de otros departamentos, de La Guajira, del Cesar, del interior, es decir, realmente éramos como máximo 5 de 30 estudiantes que éramos de aquí barranquilleros, entonces también como que esa diversidad de culturas enriquecía muchísimo más el debate, porque uno está aquí en Barranquilla como en la burbujita en la que todo es relativamente perfecto o todo está relativamente bien porque las necesidades básicas ya están un poco cubiertas, pero uno ve que por ejemplo en La Guajira no es así, o uno ve por ejemplo que en Montería no es así, o que en Santa Marta no es así, entonces como que eh, eso también, ese choque como con la realidad de que el mundo no era únicamente por los ojitos que uno lo ve, enriquecía muchísimo el debate y la formación que yo tuve en la universidad. También el CEDU, precisamente lo que comentaba mi compañero, fue también indispensable para mí. Todo el tema de los clubes de lectura, los de matemáticas, de estadística, me dio un poquito duro, pero la verdad es que siempre conté con herramientas que me ayudaron a mí pues a superar esos retos que se me presentaron en algunas asignaturas y que bueno, pues todo fue un complemento y los profesores también siempre estuvieron muy pendientes que si alguien pues no entendía o alguien estaba como un poquito más frenado en algún tema, se tomaba el trabajo de explicar, de volver a retomar esa información. Entonces fue algo muy holístico, fue un trabajo creo que engranado para pues que todo este sistema funcionara muy bien y mi experiencia fue muy buena. Laura, ¿y cómo te has sentido ya en el mundo real, en el campo laboral? Duro. Es duro porque, digamos, es enfrentarse a otra realidad, pero chévere. A mí me gusta trabajar bastante. Hay veces, lo que decía, yo tengo, pues soy asesora en la gobernación, pero también trabajo aquí en la Norte, también trabajo como consultora de algún partido, de un partido político en particular. Entonces, es como cuando antes al principio me daba miedo enfrentarme a ese mundo laboral, ahora
me alcanzan las manos, no me alcanzan las horas del día, entonces ha sido duro, pero ha sido un reto muy chévere, muy enriquecedor pues para crecer como profesional y todos los días aprendiendo algo nuevo. Es como lo interesante, pero no cambio por nada, no cambio por nada mi trabajo actual y mis trabajos actuales realmente. Excelente. Malcolm, ¿y tú qué estás visionando para ti, para el futuro? Bueno, en la actualidad estoy haciendo mis prácticas en la universidad y estoy viendo que me gusta mucho el mundo del marketing político. Ujú. Como cuando di la clase con la profesora Carol Solís, eso fue lo que me encantó. Como que uno estructura una campaña política, que eso tiene equipos, cómo grabar, cómo editar, porque estamos en un mundo, en las redes son muy importantes. Claro. Entonces ver cómo en esas redes tú usas tus herramientas como politólogo, que has visto como que la masa, el pueblo, el político, como tú lo moldeas en la práctica en las redes sociales para que tu político o tu partido político se crezca en visibilidad. Eso me ha gustado demasiado, como que los colores tienen importancia, los discursos como tienen importancia. Entonces yo voy el marketing político, toda mi carrera junta para promoverla. Excelente, bueno, eso es lo que está en este momento. Bueno, ¿qué nos puedes decir para ir cerrando este episodio? Sí, bueno, yo quiero resaltar que ustedes como estudiantes que son y que fueron aquí en la universidad, cómo lograron sacar el jugo, por decirlo de alguna manera, a ese lema que nosotros tenemos aquí, que es formar personas integrales, profesionales integrales, y es justamente desarrollar esas habilidades y esas competencias, no solamente en la academia, sino también como enriquecer su procedimiento, su crecimiento profesional en esas habilidades externas, esas habilidades blandas, esas habilidades que se obtienen fuera del aula, como por ejemplo en los grupos estudiantiles, en los grupos artísticos, en los grupos culturales, deportivos. Entonces, aquí en la Universidad del Norte tú puedes desarrollar esas habilidades y esas competencias que, si bien te ayudan también para fortalecer esas habilidades en el aula. Entonces es algo que quiero resaltar, que obviamente a ustedes les ha funcionado, y también cómo nosotros podemos siempre estar como en la novedad de la actualidad y cómo mezclar esas nuevas tecnologías con esa carrera de ciencias políticas que le están sacando el máximo provecho. Entonces los felicito por eso. Bueno, yo también los felicito y les agradezco por habernos compartido toda su experiencia en el día de hoy. Y a ustedes, bueno, gracias por su sintonía, por habernos visto, por no habernos escuchado, depende del canal por donde lo hayan hecho, y nos escuchamos en otro episodio. Chao, chao.